Locos, bienvenidos a Emprendedor Estoico, un podcast donde cada uno de nuestros invitados nos revelan cómo conquistaron sus demonios para hacer que las cosas sucedieran. Recuerda que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Imagina trabajar día tras día en una obra de construcción, sintiendo que la vida se escapa entre tus manos. Ahora, imagina recibir una noticia que podría cambiarlo todo. Un diagnóstico que te enfrenta cara a cara con tu propia mortalidad. Esta es la historia de Yosuke, a quien llegó una noticia que lo enfrentó cara a cara con la muerte. Y fue entonces cuando decidió que no iba a morir, no sin haber vivido realmente. Yosuke vivía en Osaka. Trabajaba en construcción. Era un tipo común, callado, observador, pero cada noche al llegar a casa había algo que lo hacía sentirse vivo. La música. Mezclaba canciones como quien mezcla emociones. Su pequeño cuarto se convertía en un templo de beats, vinilos y audífonos, pero era solo un hobby, porque la vida real estaba allá afuera. Con madrugones, concreto, rutina. En 2016, Yosuke empezó a tener dolores persistentes, mareos, pérdida de equilibrio. Pensó que era el estrés, el trabajo, el calor, pero un chequeo médico reveló la verdad. Tenía un tumor cerebral, cáncer. Ese momento lo paralizó. Yosuke no era rico, no tenía seguro privado, tampoco una red que lo sostuviera. Estaba solo. El diagnóstico fue como una cuenta regresiva. Podía rendirse o hacer algo que nunca se había atrevido, vivir de lo que amaba. Ese mismo día renunció. Cerró su etapa como obrero y abrió otra, la de un artista. Aunque no sabía si tenía 1 año o 5, decidió que el tiempo que le quedara iba a usarlo para convertirse en quien siempre soñó ser. Yosuke empezó desde abajo. Tocaba en clubes pequeños, sin paga, llevando sus propias tornamesas. Sus sesiones eran distintas. Mezclaba techno con ambient, noise con experimentación sonora. No seguía fórmulas, seguía emociones. Pero no fue fácil. Los efectos secundarios del tratamiento lo dejaban exhausto. A veces perdía el equilibrio mientras mezclaba. Pero él no se detenía. Al contrario, canalizaba el dolor en arte. El cáncer no fue su límite, fue su motor. Con el tiempo, su nombre empezó a circular en todas las escenas underground japonesa. Luego cruzó fronteras. Fue invitado a uno de los festivales más vanguardistas del mundo, Berlin Atonal, en Alemania, un templo para la música experimental y electrónica de culto. Allí, Yosuke dejó de ser un desconocido. Su set fue escrito como visceral, hipnótico, brutal. No era solo música, era una experiencia sensorial. Empezó a girar por Europa, colaboró con sellos como Cap Empt y Black Smoker Records y lanzó álbumes que hoy son joyas ocultas del techno experimental japonés. Todo eso mientras vivía con cáncer cerebral, mientras no sabía si el próximo show sería el último. Yosuke nos enseñó que no hace falta tener todo para empezar. A veces basta con tener un reloj que te recuerda que el tiempo no espera. Su historia es la prueba de que incluso cuando la vida parece darte una fecha de vencimiento, tú decides cómo vas a llenar cada día. Imagina ser un joven de 19 años con un sueño audaz, revolucionar la educación a través de la tecnología, sin dinero, sin hogar y sin recursos. Decides tomar una medida extrema, vivir en secreto dentro de las oficinas de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Esta es la historia real de un emprendedor que, enfrentando adversidades inimaginables, transformó su pasión en una startup innovadora y eventualmente una herramienta utilizada por millones. Eric Simons creció en Chicago, un estudiante promedio sin rumbo claro. Esto era especialmente notorio en la escuela, pero todo cambió cuando su profesora de química le hizo la siguiente pregunta: ¿cómo puedo captar tu interés en la clase? Inspirado por esta interacción, Eric creó un sitio web que le permitía a los profesores compartir recursos educativos de manera más efectiva. Este proyecto sembró la semilla futura de una pasión por la tecnología. Tras graduarse, Eric se unió al programa de incubación Imagine K-12 en Palo Alto, California, con el objetivo de desarrollar su startup Class Connect. Durante el programa recibió mentoría,
una pequeña inversión para iniciar su proyecto. Sin embargo, al finalizar el programa, los fondos se agotaron. Sus cofundadores regresaron a la universidad y Eric se encontró solo, sin dinero y sin un lugar donde vivir. Desesperado por seguir en su idea, Eric notó algo extraño. Su tarjeta de acceso a las oficinas de AOL seguía funcionando, incluso después de que el programa de incubación terminara. Al principio dudó, pero tenía a dónde ir, así que volvió y decidió quedarse. Durante 2 meses vivió clandestinamente en las oficinas de una de las empresas tecnológicas más conocidas del mundo. Dormía en sofás de las salas de reuniones, usaba los baños y duchas del gimnasio como si fueran su casa. Comía de la cocina común, café, cereales, lo que pudiera encontrar, y durante el día fingía ser parte del equipo para pasar desapercibido. Se convertía en una sombra durante el día y un desarrollador incansable durante toda la noche. Trabajaba hasta las 3 o 4 de la mañana, escribiendo líneas de código mientras todos dormían. Cuando lo descubrieron, fue como si lo sacaran de su laboratorio secreto. Pero en lugar de derrumbarse, esa experiencia marcó un punto de quiebre. Se dio cuenta que no necesitaba condiciones perfectas para construir algo grande. Solo necesitaba una razón lo suficientemente poderosa para no rendirse. Una mañana, a las 6 de la mañana, un guardia de seguridad descubrió a Eric durmiendo en una sala de conferencias, donde prácticamente fue expulsado de manera inmediata del edificio. Sin embargo, la historia fue tan entretenida para los directivos de AOL que no hubo más represalias y no prosiguieron legalmente. Aunque este incidente podría haber significado el fin de su sueño, Eric no se rindió. La historia de su estancia en AOL atrajo la atención de los medios, lo que brindó una visibilidad inesperada y abrió puertas en el mundo tecnológico. Lejos de desanimarse, Eric continuó su camino en el mundo del emprendimiento. En 2017 cofundó StackBlitz, una plataforma que revolucionó el desarrollo web al permitir que cualquier persona pudiera crear aplicaciones directamente desde su navegador, con velocidad, sin instalar nada y desde cualquier lugar del mundo. StackBlitz fue adoptada rápidamente por empresas como Google, Microsoft y OpenAI como parte de sus flujos y de trabajo interno para documentación interactiva. Recibió financiamiento de firmas como GV, antes Google Ventures, y Greylock Partners, y fue destacada por publicaciones como TechCrunch y Wire, como una de las herramientas más innovadoras para desarrolladores en los años recientes. Además, Eric ha sido conferencista en eventos como Google JS Conf, donde comparte sus experiencias no solo como fundador, sino como símbolo de perseverancia. Su historia ha sido utilizada como ejemplo de determinación emprendedora en universidades, escuelas de negocio, mostrando que la creatividad y la resiliencia puedan florecer incluso los lugares más insospechosos. La historia de Eric Simons es un testimonio del poder de la determinación y la resiliencia, desde vivir en secreto en una oficina hasta liderar una empresa tecnológica innovadora. Su trayectoria nos recuerda que con pasión y perseverancia es posible superar incluso las circunstancias más desafiantes y transformar los sueños en realidad. Hay momentos en la vida en los que todo se derrumba. El trabajo, la estabilidad, la familia, y uno se queda ahí preguntándose, ¿qué hago ahora? Ella tenía 49 años, recién divorciada, sin casa, sin plan. Lo que no sabía era que estaba a punto de tomar una decisión pequeña que la convertiría años después en millonaria. Esta es la historia de cómo empezar de nuevo puede ser la mejor inversión que harás en tu vida. Bonnie Brown dedicó 20 años de su vida a su matrimonio, a la crianza de sus 2 hijas. Además, dirigía con éxito una escuela cristiana en Canyon Lake, California. Su vida parecía estable y plena, hasta que en 1998 todo cambió. Tras 2 décadas de matrimonio, Bonnie enfrentó un divorcio complicado. Decidió cerrar la escuela que había dirigido con tanto esmero. Vendió su casa y realizó una venta de garage masiva para deshacerse de sus pertenencias. Buscando un nuevo comienzo, se mudó con su hermana a Los Gatos, California. Bonnie no sabía exactamente qué quería hacer, pero sí sabía algo, tenía que cambiar. Con casi 50 años, se inscribió en una escuela de masaje, rodeada de estudiantes mucho más jóvenes. Comenzó desde cero.
aprendió anatomía, técnicas, ética y volvió a practicar como si tuviera 20. No fue fácil, no era lo cómodo, pero fue necesario. Ahí, entre camillas, aceites y prácticas con amigos, encontró algo más que una nueva habilidad. Encontró que todavía estaba a tiempo de reinventarse. A veces creemos que ya es tarde para cambiar de rumbo, para comenzar otra vez, pero no lo es. No importa si tienes 20, 40 o 60 años, si te atreves a intentarlo, podrías descubrir talentos dormidos o incluso encontrar el camino que siempre estuvo esperándote. En 1999, una amiga le informó una oferta de trabajo para un masajista interno en una pequeña empresa emergente que en ese entonces contaba con solo 40 empleados. Aunque no fue la primera opción de la empresa, Bunny finalmente fue contratada para trabajar 10 horas a la semana ganando $45 por hora. Como parte de su compensación, negoció recibir opciones sobre acciones de la compañía, una decisión que cambiaría su vida. En su rol, Bunny proporcionaba masajes a los ingenieros y empleados de esta startup, ayudándolos a aliviar el estrés y mejorar su bienestar. A medida que la empresa crecía, también lo hacía a su papel, convirtiéndose en una figura querida y esencial dentro de la cultura corporativa de esta compañía. En 2004, Google salió a la bolsa y sus acciones se dispararon. Las opciones sobre acciones que Bunny había recibido y que en su momento parecían simbólicas, ahora valían millones de dólares. Después de 5 años en la empresa, decidió retirarse, asegurando su futuro financiero gracias a su visión y confianza en la compañía desde sus inicios. Con su nueva fortuna, Bunny adquirió una casa de 3,000 pies cuadrados en Nevada, donde reside actualmente. Se dedica a viajar por el mundo y ha establecido una fundación benéfica enfocada a apoyar en misiones y proyectos humanitarios en diversas partes del planeta. Además, escribió un libro titulado Giggle, How I Got Lucky, Messaging Google, compartiendo su extraordinaria experiencia. Bunny aceptó un trabajo que otros habrían visto como temporal, una masajista interna en una empresa pequeña con oficinas improvisadas y empleados que iban en jeans y sandalias. Pero ella lo hizo con entrega, con humanidad y con alegría, con fe en el trabajo que estaba haciendo. Y sin buscarlo, sin planearlo, ese trabajo la hizo millonaria. ¿Qué nos enseña eso? Que el valor de lo que haces no siempre se mide en lo que ganas hoy, sino en lo que estás construyendo para mañana. Que tu historia no termina cuando todo cambia, sino cuando decides qué harás con ese cambio. Así que si estás en un punto bajo, sin saber qué viene después, recuerda esto: tal vez estás justo al borde de la mejor parte de tu vida, porque a veces los nuevos comienzos esconden finales felices que aún no puedes imaginar.